Amigos, el escenario ha cambiado. Se habla de un colapso, de un pacto y una rebelión de hambre. Básicamente, Estados Unidos se prepara para una insurrección nacional que ya habría arrancado. Primero, en donde se desconoce al afán, no hay miedo a ninguno de los soldados. Y esto marca un cambio muy grande. El doble terremoto no solo fractura la infraestructura de Venezuela, fracturó también el frágil pacto de gobernabilidad entre el régimen, el interinato y la población. La diplomacia estadounidense ha tratado de mantener una apariencia de orden y de cooperación. Validó al interinato al comienzo, asumieron que podrían controlar la situación, pero esa validación fue un error de cálculo garrafal y muchos lo están diciendo. Miren, nada más pueden pasar dos cosas, o podían tener algo de razón o se equivocaban. ¿Y qué pasa? Se han equivocado y no podemos estar haciéndole caso a algunos periodistas que simplemente sirven a los objetivos de Delcy Rodríguez y a otras personas que son lobistas en Washington. Y tenemos que separarlo muy bien. Hay una traición diplomática y una desolación de los escombros que provocan una reacción química en la sociedad venezolana. Se llama la pérdida del miedo, pero también de la supervivencia y la indignación. Ahora estamos dentro del escenario total de anarquía. Y esto lo han estudiado los sociólogos y los psicólogos también, que tiene que ver con una insurrección. Y nosotros lo hemos leído para saber realmente qué es lo que pasa. Hay una teoría de privación relativa, que es algo por sociólogos que explica lo que se está dando en Venezuela. La rebelión no surge necesariamente de una pobreza absoluta, sino la brecha, y mucha atención, entre las expectativas de la gente y su realidad. Las expectativas nuestras y la de los venezolanos no es exactamente lo que estábamos esperando. La realidad ha sido una especie de abandono. Abandono por el interinato, por la FAM, por las Fuerzas Armadas, por todo eso. Un abandono que se podría entender probablemente desde antes, quizás esperar. Los robos y todo lo demás, quizás no se estaba esperando. No ha habido, por ejemplo, saqueos como pasó en el saqueo de Panamá luego de una invasión. Es decir, hay una sociedad venezolana fuerte, establecida bien, pero que se están dando cuenta que hay cosas que están muy mal. No solamente hay una brecha insoportable, que cuando ocurren estas cuestiones genera una frustración que al no tener canales institucionales de resolución o de cómo se soluciona esto tiene una frustración, se convierte en agresión y rebelión y inicia lo que sería el efecto de nada que perder. Psicológicamente, cuando una población se despoja de sus necesidades más básicas, seguridad, alimento, refugio y en este caso sus seres queridos, el riesgo cambia drásticamente. El miedo a la represión estatal perdió su poder disuasivo. Lo hemos visto, la gente está de manera insultando, incluso hablándole muy fuerte a mucha gente que antes eran considerados como una especie de autoridad. Eso ya no existe. Cuando esto ocurre, señores, se da la deslegitimación total del Estado. Y el Estado, cuando mantiene un monopolio del uso legítimo de la fuerza, cuando el Estado falla en su deber, como lo hemos visto, la población ya no ve, por ejemplo, a la FAN como fuerzas de orden, sino como una banda armada que le está haciendo esto. Y hay precedentes muchísimo de esto, en el terremoto de Managua en 1972, en México en el 85 y en otros lugares también se ha dado. Estos precedentes confirman lo que estamos viendo ahora. Es decir, esto está estudiado y por supuesto, cuando vemos las imágenes y los testimonios desgarradores, ¿verdad? Desde el punto de vista sociológico, y el análisis de inteligencia que hemos dado es la radiografía perfecta de un colapso anatómico, de una dictadura y el inicio irreversible de una insurrección. Y muchos lo han dicho por ahí. Por ejemplo, ahora se habla de que hay fuerzas de seguridad que no están obedeciendo a una simple orden aislada, sino también a un patrón originado en la formación de las fuerzas públicas. Es decir, ellos matraquean, y lo tienen en su ADN, no tienen otra manera. ¿Por qué? Porque no la vieron. Y ellos para sobrevivir se activa eso. Es como algo que se han estado acostumbrados, como si fuera una especie de doctrina. Y lo otro es una mentalidad bélica contra su propio pueblo, que es negligencia. Y por eso hemos visto que hay coroneles
que ordenan impedir el rescate de personas vivas atrapadas por los escombros, y para el régimen un ciudadano rescatado es secundario. Y estamos viendo entonces la ruptura del contrato social y el miedo. Es decir, ya desconocen con el artículo 350, que falta que alguien más lo declare, pero lo están declarando por allí, y lo que vemos simplemente es que cambia el contenido. Sí hemos visto un bajón del Comando Sur, de todo lo que están hablando, tratan de no tocar, que sería poner el dedo en la llaga, de no hablar de autoridades interinas, porque el mundo entero sabe lo que está pasando en Venezuela y Estados Unidos no puede taparse los ojos en esto. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora también hay un impacto geopolítico. ¿Por qué? Porque muchos están vinculando a Estados Unidos ante lo que sería una narcodictadura. Y hay muchos que lo están hablando. Los ciudadanos están obstinados de una dictadura que continúa oprimiéndolos en medio de la catástrofe. Entonces, una implosión interna se estaría dando. Hemos visto personas como Javier Negre, pues, que tiene un periodismo digital en España, etcétera. No importa si lo contrató uno, si lo contrató otro, eso sería un trabajo de limpieza que está haciendo, pero está dando unas noticias que no son muy ciertas. Y se nota cuando ya tiene una especie, como que trata de dorar la píldora y ya tiene algo más. Así que quizás ya no deberíamos hablar mucho de eso. ¿Quién está pagando el lobby, por ejemplo? Ya sea a él o a otras personas. En Washington, las firmas del lobby rara vez son contratadas directamente por un régimen sancionado, pero sí operan a través de intereses cruzados. Entonces, hay intereses corporativos, el lobby petrolero, el lobby financiero, Wall Street, etcétera, y proxies del régimen. La dictadura sabe también utilizar los capitales, puede venir de donde sea. Pero lo que estamos viendo es que hay un cortocircuito narrativo, porque se dice que el plan de Trump sigue intacto, defienden al embajador John Barrett, pero nosotros hemos visto en las redes de la embajada y del Comando Sur que están empezando a omitir la frase gobierno interino y mostrando a las fuerzas de incursión marítima desplegándose. Entonces, ¿qué ocurre? Que también hay lo que sería un estallido que tiene que ver también en contra de estos funcionarios, que hay una parte, porque ya lo han dicho, lo ha dicho la misma María Corina Machado, funcionarios que sí quieren que Machado vaya, otros que dicen que no, otros quizás digan que no, con algún tipo de razón, pero muchos están tratando de desmeritarla. Y las declaraciones que se han estado dando representan una facción del Departamento de Estado que se niega a abandonar el plan de 3 fases. Y para ese sector diplomático, mantener a Delcy, Jorge, etcétera, básicamente garantizaría todavía ese plan, una transición que tenían ellos, un plan que tenían antes. Una transición controlada que protege los intereses petroleros y evita el colapso total del Estado. Pero hay otros que simplemente entonces utilizan sus medios para servir como megáfonos de este lobby. El trabajo de esas personas es invalidar las quejas en redes sociales, etiquetándolas de chantaje, etc. Pero vemos un artículo que salió que destruye la narrativa. ¿Por qué? Porque esto se está super replicando a nivel mundial. Pueden ser medios hasta medios socialistas, medios de izquierda y todos le dan la razón al pueblo venezolano. El exilio en Miami, por ejemplo, está arrinconando a Donald Trump en este momento. La Casa Blanca pensó que solamente era capturar a Maduro en enero y iba a tener el voto latino de Florida, pero no, ahora mismo no le permiten ya pactar con Delcy en este momento. Y la catástrofe del terremoto acaba de dinamitar ese tipo de estrategia. Cuando él decía que estaba complacido con el gobierno tutelado, mientras que la Guardia Nacional Bolivariana se roba la ayuda humanitaria. Todo con evidencia. El Departamento de Estado traiciona en esa parte directamente a su base electoral en Doral. Y hay una súplica en este momento que es una advertencia política grave también para Washington. María Corina Machado es el elemento disruptivo. Todos sabemos que llega Machado y se forma todo. Sea lo que ella haga, entre, con o sin ayuda, como sea. El establishment diplomático estadounidense, por ahora representado por Barrett, quien se lo manda Marco Rubio, Machado sigue siendo un problema para esas 3 fases. Pero también saben mucho, como todos los otros republicanos, y todos que han estado diciendo que Machado tiene el derecho y debe ir para allá, simplemente es que saben que su mera presencia, aunque nada más se ponga a ayudar, entierra al chavismo radical. Y tenemos que ver que se habla de mucha confianza, según lo que han estado diciendo
algunas personas que tienen que ver con la embajada de los Estados Unidos en Caracas, pero vemos que la cifra de bajas está congelada intencionalmente en algo y sabemos que el régimen no actualiza esta cifra de desaparecidos, pero tenemos que ver que la insurrección nacional arrancó. No hay miedo a la FAM, pero también podríamos incluir que no hay miedo hacia aquellos políticos o funcionarios, ¿verdad?, estadounidenses que siguen de alguna manera, ya sea por algún error estratégico o alguien que está tratando de que se entienda esto de otra manera, pero nadie lo entiende, y que sería básicamente que hay siguen abrazando al interinato y tendríamos que ver que básicamente el muro psicológico del terror sostenido durante décadas ha sido reducido. Cuando la supervivencia básica está en juego y el Estado se convierte en un agente de saqueo, como lo que estamos viendo, el uniforme militar pierde por completo su poder disuasivo. Ahora esta insurrección está evolucionando, está cruzando una línea roja histórica, señores. La pérdida del miedo y la reverencia hacia el aparato diplomático de los Estados Unidos también está cayendo. ¿Saben por qué? Hemos visto críticas bastante constructivas y bastante respetuosas hacia Washington. ¿Por qué? Porque todos sabemos, el pueblo venezolano guarda un profundo y genuino agradecimiento hacia Washington por la operación del 3 de enero, que sacaron a Nicolás Maduro, etc. Un acto visto como el amanecer de la liberación. Valoran inmensamente el despliegue para asistir en la tragedia del terremoto, por supuesto. Ellos son los que están mandando ahora mismo. Pero, señores, en psicología y sociología, la gratitud tiene un límite inquebrantable. El límite es la tolerancia cero hacia, mucha atención, la complicidad con la estructura criminal que quedó intacta. Es decir, cuando hay esto, estamos viendo un problema de diplomacia, de quizás un problema de comunicación, un problema grande de comunicación que se está dando, que puede esto generar algo peor. La indignación ciudadana se está canalizando de manera peligrosa hacia aquellos políticos o funcionarios estadounidenses que insisten en abrazar el gobierno interino de Delcy y Jorge Rodríguez. No como antes, ya molestaba, se decía que era la audiencia, etc. No, cuando el embajador John Barrett lo decía, porque no lo ha vuelto a decir, por más que diga Javier Negre que acaban de volver a decir que las 3 fases y que están apoyando a Delcy Rodríguez, sí. Pero ellos en sus comunicaciones han tenido cuidado en este momento. ¿Qué pasa? Ahora mismo cuando se ve que de alguna manera, por lo menos pareciese que toleraran la impunidad operativa de Diosdado Cabello, la población en la calle comienza a sentir una traición profunda al ver que estos funcionarios estadounidenses o el embajador, etcétera, tratan de imponer un pragmatismo frío y transaccional. Es decir, que no hablen y no digan como lo que es. ¿Quiénes sí han hablado muy bien? Todos los republicanos, los congresistas. Un Marco Rubio lo diría. Marco Rubio ha cambiado, él mismo lo dijo. Él ya no está para servir a los votantes per se. Él está para servir la administración de Donald Trump. Pero nosotros sabemos que él tiene 14 años, su carrera depende de todo esto que está pasando. Ahora bien, el miedo a confrontar incluso a la mayor potencia del mundo se ha evaporado. Los venezolanos ya lo habían hecho. Dijeron, los jefes de Delcy son de Washington, vamos a la embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por nuestros familiares, nuestros presos, que todavía familiares presos. Y la gente hizo eso, se quedaron y ¿saben qué? Nunca respondieron. Decían sí, están bien, etcétera, pero no hubo respuesta. Ahí, eso es un mensaje que se dio y ahora hay un hartazgo social. Esto advierte que se puede dar una insurrección que se podría volver en un caos incontrolable que apunte directamente incluso contra la figura que hay en la propia embajada de los Estados Unidos y los intereses en Caracas. Y si las masas confirman que la diplomacia estadounidense está realizando una especie oculta que bloquea, por ejemplo, el regreso de María Corina Machado, ahí vemos que se tiran la bola. Uno dice, el otro dice, todos quieren poner que María Corina Machado es irresponsable. Ella tiene derecho a regresar cuando le dé la gana y tiene derecho a aprovecharse si quiere de esto. ¿Por qué? Porque ella fue elegida por todos los venezolanos. Ella fue elegida. Por eso se está hablando ahora de Edmundo González Urrutia. Se está hablando de otros planes, otros escenarios que lo han empezado a acelerar.
Pero ahora mismo estamos viendo también que los militares están entrando. Lo que estamos viendo en este momento es que las Fuerzas Armadas y el Comando Sur se está desplegando. Esto no es bajo ninguna circunstancia una operación estándar de asistencia humanitaria por desastre natural. Cuando analizamos muy bien la estructura técnica y la ubicación estratégica de todos los activos mencionados, se revelan intenciones tácticas ocultas que apuntan, señores, directamente a la preparación para un colapso de orden público o una insurrección que se puede dar de cualquier manera. Lo peor aquí es que esto se dé con algún tipo de armamento. Pero tenemos que ver el control de puntos en los diferentes lugares. Por ejemplo, hemos visto que hay elementos avanzados en el aeropuerto de Maiquetía hacia el puerto de La Guaira y también el Fort Lauderdale. Sabemos muy bien que en Maiquetía, Estados Unidos podría, y ya abrieron el espacio abierto. ¿Va Machado? Veremos. También hay algo que están haciendo un nodo de mando y control para escenarios de caos. La instalación de un nodo vital de mando y control, señores, no es para repartir comida. Es la infraestructura necesaria para gestionar comunicaciones en tiempo real durante un despliegue de tropas de combate. Si la insurrección nacional estalla y la FAN se fragmenta y se comienza a dar un caos, que no le pueden echar la culpa a María Corina Machado. Entonces, como echarle la culpa a María Corina Machado porque estos edificios colapsaron cuando se hicieron, que la ONU lo dijo desde hace como 15 años, que estaban mal hechos y que fueron de manera ilegal. Se saltaron todo tipo de lo que era la misión vivienda, se saltaron todas las reglas de cómo ponerlo, porque ya habían sismos antes. Así que lo que estamos viendo entonces es un despliegue de un destacamento quirúrgico, también de reanimación avanzada, anticipando un alto nivel de bajas traumáticas, ya sea por todavía personas que no andan muy bien o que puede darse no solamente por el sismo, sino también sabemos que a estas alturas ha pasado bastante y cada vez hay menos probabilidades de que existan sobrevivientes. Esto es cuestiones de porcentaje, no de lo que nosotros querramos decir. Los milagros son los milagros. Pero estamos viendo que hay una realidad táctica. Estados Unidos se adelanta a una insurrección nacional que podría salpicar incluso en una anarquía total. Es decir, que no aceptan a nadie. Cuando vamos a ver eso, ya lo han dicho, María Corina Machado, vamos a estar donde tú estés. Si vienes por mar, te esperamos. Si vienes por la frontera, te esperamos y te esperamos donde sea. Parece que van a tener que ceder ante María Corina Machado. Carlos Pacchini, desde Panamá, díganos ustedes aquí abajo qué opinan.